La localidad de Bosa cuenta con medios de comunicación alternativos online. Mi Bosa Estéreo forman parte de la Mesa de Medios de Comunicación de Bosa. Búscanos en Facebook como Mi Bosa Estéreo, la emisora de Bosa. Hola a todos nuestros oyentes de Mi Voz Estéreo y RCH Radio Internacional que se conectan a través de nuestra señal online. Bienvenidos a una transmisión más de Facetas, un programa por y para los líderes. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, pero antes me gustaría hacerles una invitación para que nos sigas en redes. Nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Mi Voz Estéreo y RCH Radio Rompiendo Fronteras. Mi nombre es Andrea Pineda, coordinadora comercial y conductora de este maravilloso programa. Es un placer el día de hoy estar nuevamente acá con un gran líder, un líder local, un líder nacional con una proyección muy grande. Lo tenemos aquí como invitado. Él es Fabián Ernesto Ramírez Cruz, ingeniero agrícola, especialista en gerencia de proyectos, egresado de la Universidad Nacional, pero me gustaría que sea él quien nos cuente quién es, que nos cuente su historia de vida y una motivación más para todos nuestros queridos oyentes que están aquí conectados con nosotros. Fabián, bienvenido a Facetas Perfil de Líderes, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para ti y para todos los radioescuchas y todos aquellos que se toman el tiempo de consultar este tipo de espacios para conocer y profundizar los liderazgos locales. Claro que sí, bueno, les cuento que actualmente es el alcalde local de la localidad séptima de Bogotá, la localidad de Bosa, es un honor tenerlo acá como invitado para que proyecte su historia de vida, para que nos cuente más allá de este cargo quién es como persona. Fabián, ¿quién es, valga la redundancia, Fabián Ernesto Ramírez Cruz? Bueno, no, nada, el honor es mío, ¿no? El honor es mío poder estar con ustedes, poder tener este espacio para comunicarme con los demás. Yo creo que esa es una pregunta bien profunda desde el punto de vista filosófico. ¿Quién es, no? Normalmente cuando a uno le preguntan quién es, entonces uno dice lo que hace, ¿no? No quién es, ¿no? Entonces, no, yo, mucho gusto, soy Fabián Ramírez, soy ingeniero agrícola, y entonces soy, ¿no? Siempre utilizas ese prefijo, soy ingeniero agrícola, soy tal cosa, soy una otra, ¿no? Yo pienso que definirse lo que uno es, o sea, lo que es, precisa un poco de introspección. Y yo creo que, si no me lo preguntan, yo llevo más o menos 14 años trabajando en el sector público, ¿sí? 13, 14 años trabajando en el sector público. Y yo nunca me había hecho esa pregunta con detenimiento hasta que me presenté a este proceso, ¿sabes? Entonces, como que, reitero, uno no, soy ingeniero agrícola, tú lo dijiste, soy gerente de proyectos, tú lo dijiste, soy servidor público, es lo que llevo en mi trayectoria pública, ¿no? Entonces, también le meten ahí, soy padre de familia, soy esposo, soy, ¿bien? Entonces, todo ese tipo de situaciones de vida son difíciles de expresar como en una suerte de introspección. Yo creo que más allá de prepararme para esta entrevista, creo que me preparé para este proceso de ser alcalde local, un proceso largo, un proceso complejo, un proceso que tiene como unos bemoles. Y yo pienso que las ventanas de tiempo que pasaron entre una etapa y otra, particularmente entre que te ternan, ¿no? Que de la JAL sale para la alcaldía, a la alcaldía mayor, y que te citan a la entrevista, pues era como un constante, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿No? Y ahí descubrí qué soy realmente. Yo soy una persona que me define en tres palabras, ¿sí? Primero, soy una persona de fe. Yo soy cristiano, digamos, en términos de mi convicción ética y religiosa. Vengo de un hogar cristiano y soy un hombre de fe y no me defino como un hombre cristiano en el sentido estricto de la palabra, porque creo que más que un rótulo, lo que a uno lo define en ese ejercicio es lo que uno hace con eso, ¿no? Entonces tú eres ingeniero, pero ¿qué haces con eso de ser ingeniero? Okay. ¿Sí?
Entonces tú dices es ser cristiano, entonces hay unos estereotipados de los cristianos. Hay una forma en la que uno estereotipa a un cristiano, ¿no? Pero pienso que lo más importante de ser cristiano es la fe. ¿Sí? Entonces, tener fe es lo más importante. Si tú no te crees la capacidad que tienes para transformar, si tú no te crees la capacidad que tienes para convencer a otras personas, si tú no te crees la capacidad que tienes para liderar procesos, pues no tienes nada. En realidad vas a estar luchando siempre con tus propias inseguridades. Entonces, primero soy un hombre de fe. Obviamente mi fe proviene del cristianismo y de la forma en la que me he estructurado ética y moralmente en el ejercicio. Segundo, soy un hombre de familia, porque creo que después de Dios lo más importante para mí es mi familia. Estoy casado hace 7 años y tengo dos hijas, una de 6 años casi, falta un mes para que mi hija cumpla años. Y mi otra hija está recién nacida, tiene 8 meses. Ay, es Sí, chiquitín, es una bebé. rodeado de mujeres. Sí, sabes que el príncipe. Bien. Bueno, bien, espero que eso me traiga cosas buenas de futuro. Entonces, soy un hombre de familia, ¿no? Entonces, tengo mi esposo, tengo mis dos hijos, mis dos hijas, y he podido construir una relación muy importante con mis hermanos, con mis padres, con mis tíos, ¿no? Creo que la familia es lo segundo más importante de Dios. Y por último, soy un hombre de servicio, ¿no? Porque más allá de la profesión que tú ejerzas, creo que lo más importante es por qué lo ejerces. Cuando tú descubres el por qué haces las cosas y te conectas con ese por qué haces eso, creo que el resto es carpintería, ¿no? Es como, es el día a día, ¿no? Siempre estás conectado con tu propósito central y si te conectas con el propósito, pues ya está, ¿no? Yo lo descubrí, soy un hombre de servicio desde hace muchísimo tiempo, desde antes quizás de entrar al ejercicio de la política o del servicio público, creo que soy un hombre de servicio, ¿no? Luego te contaré algunas anécdotas de cómo arranca este ejercicio, pero eso es lo que soy, ¿no? Soy un hombre de fe, un hombre de familia y un hombre de servicio. Tres pilares bien importantes para un líder. Y anteriormente lo hemos visto en líderes, también acá en facetas, y ahí tienen un pequeño demostración de lo importante en la vida. Tenemos varios oyentes que desean emprender, que desean liderar, jóvenes que nos escuchan, y es bien interesante cómo estos espacios se prestan para motivar y para llevar un poquito de todo lo grande que se hace a través de un líder a través de estas oportunidades, estas herramientas tecnológicas. Más allá de esos tres pilares que son bien importantes, ¿oriundo de dónde? Bueno, Cuéntanos, ¿por qué la risa? es Yo quiero porque saber. filosóficamente hay varias miradas de eso, ¿no? Ajá, La primera mirada es como una muy poética que me gusta mucho, ¿no? Y es, tú eres de donde están enterrados tus ancestros. ok, Eso me parece muy bonito, poéticamente, ¿no? Entonces, mis ancestros, es decir, mis abuelos, son una mezcla entre Tolima y Cundinamarca. Entonces, mi abuela materna venía, ella ya falleció, del Líbano a Tolima, se encuentra con mi abuelo en San Juan de Río Seco, Cundinamarca, crean su hogar y a partir de ese ejercicio de crear su hogar, se vienen a Bogotá y entonces mi mamá llega a Bogotá. Bien. Y mi mamá llega a Bogotá, eso creo que es la localidad de Tunjuelito, en un barrio que se llama Fátima. ok. Y ahí pues hace su colegio, su secundaria, y ahí conoce a mi papá. Entonces tú, mira dónde están tus ancestros, ¿no? Entonces, mi papá viene de una familia de un municipio en Cundinamarca que se llama El Peñón. Eso queda en una región que se llama Río Negro, una provincia que se llama Río Negro, hacia la salida del norte de la capital. Como el municipio más conocido cerca es Pacho, Pacho, Cundinamarca. Entonces, cerca de Pacho, pues estaban mis abuelos. Mis abuelos se quedaron ahí muchísimo tiempo, casi que hasta que finalizó su ciclo vital. Mi papá se viene a probar suerte en Bogotá y llegan a ese barrio y se conocen con mi mamá, ¿no? Entonces, yo realmente nazco de esa unión en Bogotá, ¿sí? Entonces, yo nazco de la unión de mis papás en Bogotá, en el barrio El Carmen, un poco más arriba de Fátima, más hacia la 33, y ahí paso mi primera infancia. Entonces, la primera infancia, pues que es muy importante, me conecta mucho como con esos entornos barriales y un poco tengo con muchos recuerdos en ese sentido de cómo estructura uno esa relación que uno tiene con la familia y con el lugar donde habita, ¿no? Entonces, luego de eso, bueno, eso se va conectando un poco como que uno va conectando la historia con los momentos del país, ¿no?
Entonces, eso era como en el año 95, yo soy del año 90. Entonces, en el año 95-96, de pronto aquí todos somos muy jóvenes para recordarlo, pero hubo una crisis de vivienda en el país. Ok. Entonces se empezaron a generar proyectos de vivienda en las zonas periféricas de Bogotá. ¿Sí? Y la zona periférica que más creció en el periodo 95-2005 fue Soacha. ¿Sí? Entonces mi papá encuentra su alternativa de vivienda en el municipio de Soacha y allá pues nos da vivienda, ¿no? Antes vivíamos en arrendo, entonces luego compra su apartamento y nos vamos para Soacha en el año 97, es decir, yo tenía 7 años. Y en Soacha crecí, pues crecí, pasé todo el resto de mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Y en verdad, en Soacha hay un fenómeno bien particular, ¿no? Soacha tiene una zona que se llama San Mateo, un sector que se llama San Mateo. Y mucha de la gente que vive en San Mateo no se siente de Soacha, ¿no? Porque como es como lo más bonito de Soacha, comillas bonito, ¿no? Eso tiene una trascendencia allí, ¿no? Entonces, como es lo más bonito de Soacha, es como lo que queda más pegado a Bogotá, ¿no? Entonces no hay una conexión con el territorio. Es decir, yo no sabía, Están sí, no, yo no sabía que era Soacha. O sea, desconectados. yo pasé de los 7 a los 19 años, o sea, 12 años, habitando el territorio de San Mateo, no el territorio de Soacha, sin saber que era Soacha. Mentalmente Bogotá. Sí, no, pues eso hay que decirlo, ¿no? Sí, Muy mal detalle. Muy mal detalle para la forma en la que yo construyo identidad. pero es bien importante. Pero es la realidad, es decir, es la forma en la que se construyen esos procesos. Entonces luego, por cosas de la vida, la verdad, ahí me estoy adelantando, pero por cosas de la vida, entro a este tema, ahorita lo profundizamos quizás, y cuando entro a la vida de lo público empiezo a conocer que es Soacha, ¿no? Que tiene 6 comunas, que tiene un poco de territorios, que tiene sector rural, y entonces yo digo, duré 12 o 13 años de mi vida viviendo en un lugar que básicamente se circunscribía a 4 o 5 espacios y no me conecté nunca con el territorio hasta ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo responde uno la pregunta que me haces después de que te cuento la historia? No sé, yo me siento originario de Cundinamarca, por supuesto que tengo unos afectos muy fuertes con Cundinamarca, sin embargo, pues estudié en Bogotá, mi universidad fue en Bogotá, conocí muchísimas dinámicas de mi vida en Bogotá. Entonces, creo que las personas que vivimos digamos, en la zona de la región Bogotá y la región metropolitana, tenemos siempre esa dicotomía como de dónde somos, ¿no? Entonces, yo diría, si tú, por ejemplo, tienes una persona de una comunidad afrodescendiente que vive en Bosa, o sea, que tiene su lugar de residencia habitual en Bosa, entonces tú le haces esa pregunta, con seguridad ella te va a responder del Pacífico o del lugar de Nariño, de la costa atlántica, es decir, del lugar en donde nacieron y están sus ancestros, ¿no? Ujú. Entonces yo en ese, digamos, todo este cuento, todo este carretazo, para contarte que yo creo que soy oriundo de Cundinamarca, creo que ahí están mis raíces más fuertes por mis papás y mis abuelos, pero pues como muchísimos de los millones de personas que vivimos en Bogotá, terminamos en Bogotá y hacemos de Bogotá nuestra casa, ¿no? El lugar en donde crecemos, nos desarrollamos, generamos empresa y hacemos todo lo que tenemos que hacer. Una ciudad bien acogedora. Sí. Y esas raíces bien interesantes. Un poquito de aquí, un poquito de allá, Colombia, Sí, aquí presente en la localidad de Bosa. sí. Eh, de ahí viene mi pregunta, ¿cómo inicia esa labor social como líder? Nos estás contando un poco que en territorio hace más o menos 14 años, pero ¿cuál Mm. fue ese primer contacto como líder o cuál fue tu motivación? Bueno, sí, no, no sé si les pasa, ¿no? Bueno, no sé si te pasa, a los que nos están acompañando también, que la vida es como una secuencia de fotografías, ¿no? Y entonces cuando uno se pone a atar cabos hacia atrás en las fotografías, uno no tiene claro cuándo fue que le empezó a gustar algo, ¿no? Entonces yo te diría, bueno, ¿cuándo te empezó a gustar el periodismo o la presentación, que es un escenario como lo que estamos haciendo? Entonces uno empieza a decir, quizás en este escenario, quizás en este, ¿no? Porque realmente todo en la vida son procesos, ¿no? No es como que tú un día, a mi modo de ver, ¿no? Es una opinión personal. No es como que un día tú te levantas y dices, uff, aquí ya, o sea, soy líder hoy. Sino como que han venido pasando cosas que te han mostrado que quizás el liderazgo es un camino que debes recorrer, porque el liderazgo es un llamado. Digamos que desde el punto de vista familiar, todos deberíamos tener liderazgos, ¿no? El liderazgo se ha venido
posicionando muy desde el punto de vista del mercadeo, del liderazgo, ¿no? Entonces el liderazgo es el que asume un equipo de trabajo, el que saca adelante una empresa, ¿sí? Pero pues cuéntame el liderazgo de una mamá, Muy ¿no? importante, Cuéntame el liderazgo realmente. de una abuela. O sea, cuéntame de que el liderazgo en últimas es un llamado que todos tenemos, solo que hay unas órbitas en donde uno los desarrolla más, ¿no? Entonces, creo yo no, reitero, son opiniones personales. Este es un programa de opiniones personales. Así es. Bueno, Aquí todos son creo bienvenidos. yo, creo yo que cuando tú hablas de liderazgo, todos tenemos liderazgo y hay unas áreas en donde las ejercemos con más fuerza y otras en donde menos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, tengo una opción de mejora muy fuerte en mi liderazgo familiar. Porque como que yo gasto toda mi energía en el liderazgo público y me hace falta un poco en el liderazgo familiar, ¿no? Entonces, todos tenemos como esas facetas. Entonces, cuando ya retrotraigo a mi historia, yo era una persona más bien introvertida en el colegio. O sea, no, yo no era en el colegio el líder, no era Ni el líder. popular. No era, ¿no? No, o sea, yo puedo pensar en qué momentos. Yo me la pasaba con un combo de amigos que eran todos ñoños. Y entonces yo decía, ¿en qué momento es que yo me vuelvo líder? ¿No? Bueno, no lo empiezo a recordar. Entonces luego empiezo a atar caos. Y yo creo que hay un momento en mi vida en que marca como ese despertar a ese proceso en donde uno cree que tiene capacidades. Y es, no sé, corría el año 2009 o 2010, 19 o 20 años, 18, no sé. Y yo vivo en un conjunto residencial. Entonces, ¿cuáles son los problemas en los conjuntos residenciales? ¿Tú qué crees? Las asambleas, ¿no? Escríbenos a nuestro buzón de correo mivozaestereo@gmail.com. Como a ti te gusta, Mi Voz a Estéreo. UPZ Central, escucha Mi Voz a Estéreo. 11 años contigo. 11 años contigo. Mi Voz a Estéreo. 11 años contigo. 11 años contigo. Mi Voz a Estéreo. Contáctanos por WhatsApp 310-571-1377. Mi Voz a Estéreo. Bueno, y continuamos en Facetas Perfil de Líderes. Para nuestros oyentes que se van conectando a esta hora a través de nuestros distintos canales digitales, tenemos un invitado muy especial, el alcalde local de la localidad séptima de Bogotá, Fabián Ernesto Ramírez Cruz, quien nos está contando su historia de vida, sus motivaciones como líder. Y para quienes están conectados desde hace ratico, ya vienen con la trayectoria, un poquito de todo lo que nos ha venido compartiendo nuestro líder. Él es ingeniero agrícola, especialista en gerencia de proyectos y nos estaba compartiendo sus inicios en el liderazgo y esa definición filosófica bien interesante del liderazgo que hasta hoy no me había cuestionado tan a profundidad. Bueno, gracias. Entonces, veníamos como charlando de cómo es que hay facetas de líderes y que los liderazgos se ejercen en diferentes áreas de la vida. Particularmente para mí hay un momento en el que uno organiza las ideas y dice, creo que ahí fue una salida en público que me empezó como a despertar esa curiosidad intelectual y práctica por el liderazgo. Y es, yo vivo en un punto residencial, ¿no? Y entonces allí el problema más fuerte siempre son las asambleas. Ahí se sacan todos los trapos del sol, que este no paga el parqueadero, que este bota las basuras, que este saca el perro, no sé. Cualquier clase de problemas de Y ahí sí convivencia. se conoce todo con todo. Sí, y entonces uno de los problemas de convivencia más fuertes que hay es el pago de las cuotas de administración. Uy, ¿Sí? sí. Entonces, bueno, nosotros veníamos de ser deudores, no teníamos una situación económica tan estable. Y entonces tomé el micrófono para proponer como una alternativa de pago. ¿Sí? Era como algo que venía pensando, venía viendo a mis papás como preocupados, y entonces les decía, tomé la oportunidad de leer un par de normas que podrían llegar a ayudarnos, y entonces hice una intervención. Y esa intervención entonces resulté como elegido como para el Consejo de Administración, ¿no? Entonces hice parte del Consejo de Administración del conjunto en donde vivo cuando tenía 18 o 19 años. Entonces creo que ese es como el primer ejercicio de liderazgo. O sea, creo que ahí, entonces empecé como a meterle tecnicismo al tema, nos vamos a organizar, entonces empecé como a generar una dinámica en donde solo eran adultos,
No hay ningún joven que se interese Eso en es lo que te iba a decir, es participar en bien un consejo curioso de porque administración. los jóvenes tienen como a la mano y al alcance esa oportunidad de liderar y algunas veces, porque hoy ya se notan mucho más, de hecho la mayoría de nuestros oyentes son jóvenes que están interesados en iniciar en liderazgo y a veces creen que se requiere lo que tú decías, un espacio puntual, pero se puede liderar en cualquier En área. cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Todos somos líderes en cualquier ámbito. Luego te digo, háblame del liderazgo de las barras sociales, de las barras futboleras. Estas personas son líderes, son capaces de convocarte 3.000 personas sin ningún Sí, problema. Y es un liderazgo, solo que quizás ellos lo ven no tanto como un liderazgo en el sentido estricto, sino como una parcería, una amistad y una capacidad de reconocimiento de la actividad social. Entonces ahí yo creo que empezó, yo creo que ahí empezó y ahí como que me di cuenta que tenía habilidades sociales para interrelacionarme. Yo lo que creo es que si me preguntan qué es lo más importante de liderar, que creo que era una pregunta que me hacías como en algún momento de la conversación, creo que liderar es administrar personalidades, ¿no? Eso es lo más complejo, ¿no? Porque tú cuando tienes a alguien con quien debes sacar adelante algo, debes entender que ese alguien es un ser humano, que tiene esposa, esposo, hijos, hijas, papás, hermanos, trabajos, sueños, aspiraciones, dificultades, tristezas, problemas, lo que quiera que sea. Y si tú no entiendes esa complejidad de su personalidad y de la forma en cómo aborda los problemas que tiene para poder venir a poner la cara al trabajo, al trabajo, digamos, remunerado o al trabajo social o en cualquiera de los ámbitos, pues no va a ser fácil, ¿no? Entonces, retomando un poco el ejemplo de las barras, entonces, ¿por qué los líderes de las barras son líderes de las barras? ¿No? Dan un sentido de identidad al grupo por la forma en la que se expresan, pero además ellos sí se toman digamos, en serio los problemas de sus y compañeros. se Sí, apasionan y y entonces dicen, bueno, si tienen, entonces, bueno, ya estamos hablando de problemas de cómo se gestionan los conflictos, pero si se gestionan de modo incorrecto, por ejemplo, con violencia, entonces ellos respaldan al otro, ¿no? Y si el otro se siente un poco desprotegido, pues en ese ejercicio se siente protegido. Se entiende lo que está pasando y ellos lo entienden claramente. Quizás a veces no se conceptualiza, pero ellos están entendiendo claramente la necesidad del otro y la están administrando del modo en que están aprendiendo a administrarla, ¿no? Por eso lo más importante es eso. Y creo que ahí me di cuenta de que podía ser conciliador, de que podía escuchar, de que podía tener una capacidad, que creo que es la capacidad más importante que puedo llegar a tener yo como funcionario, como líder, como servidor, que es resolver, ¿no? Entonces, yo resuelvo problemas. Creo que eso es algo que me caracteriza laboralmente. Entonces, cuando empecé a identificar eso, dije, oiga, chévere iniciar en eso. Y bueno, ahí ya toda esta historia. ¿Quieres que te la cuente? nuestros oyentes que nos comenten acá si quieren una segunda parte. Eso de resolver, bien importante, porque muchas veces se toma el liderazgo como escuchar, ver, entender un poco, pero ya más allá de ejecutar y de resolver, Mm, no, que es lo importante. A veces necesitamos que nos escuchen, que nos pongan atención, que vean el problema, pero necesitamos una solución mm, en cualquier área, desde lo que decíamos, desde el hogar, familiar, desde el trabajo, desde el ámbito de amigos, cualquier área es súper necesario. Ahí entras a trabajar en la alcaldía de Soacha, aproximadamente ujú. 2012-2015, 2012. en conceptos y estrategias. ¿O en qué Eso fue área más? posterior, digamos que yo, bueno, entonces terminé de ser como el consejero del conjunto. Y entonces conozco a una persona que es una persona muy importante para mi vida, que se llama Juan Carlos de Mocón, ¿no? Él fue alcalde de Soacha. Y entonces, para resumir ese cuento, nosotros estábamos como en una situación económica compleja en mi familia. Ya les cuento que nos estamos pagando administración. Y entonces lo conocí y le dije, venga, yo quiero trabajar en su campaña, básicamente porque necesito que me ayude a que, digamos, la situación de empleo de mi papá cambie, ¿no? Entonces es la política tradicional de la transacción, ¿no? Entonces, yo te ayudo y ayúdame con un puesto. Era lo que yo entendía de política en ese momento. Entonces, bueno, iniciamos en un proceso de una campaña, fui como el estratega metodológico del programa de gobierno y aparte de eso, pues estuve ayudando como en el proceso logística y empezamos una relación muy chévere con él. Y cuando ya tuvimos la oportunidad de ganar la alcaldía en Soacha, entonces él me llama y me dice, no se trata tanto de un tema transaccional, la política no es eso, es como la primera lección que me llevó Juan Carlos
yo creo que usted tiene facultades y capacidades para hacerlo, véngase a trabajar conmigo. Entonces yo, pues nada, tenía 21 años, 21 años, sí. Y entonces yo dije, pues venga, no. Es decir, estoy en un proceso en el que lo que quiero es que le ayuden a ellos y yo quiero seguir, digamos, mi proceso académico era para mí muy importante en ese momento de la vida. Entonces yo quiero seguir estudiando, especializarme, hacer maestría de X, Y, Z. Entonces yo no quisiera trabajar, no quería trabajar. Yo quiero trabajar para mi papá. Entonces me dice, no, 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 eso no se trata de política. Eventualmente su papá puede surtir algunos trámites, algunos procesos para que pueda acceder a algunos espacios bajo unas lógicas mucho más meritocráticas, pero me parece que usted sí puede hacer un trabajo chévere, entonces piénselo. Y yo, nada, qué cuentazo eso, nada. Entonces me fui y duré como una semana masticando la idea. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a aceptarlo y voy a mirar, porque es que no sé trabajar, es que no, no había trabajado en eso. Yo, en ese periodo, entonces ahí hago como un paralelo, porque eso no es liderazgo, es más trabajo, ¿no? Como aprendí a trabajar. Entonces, si tú miras paralelamente mi historia, en ese periodo yo sabía trabajar, pero con las manos, no con la cabeza. ¿Sí? Entonces, pues nosotros teníamos la carpintería con mis primos. En ese momento yo era más como el ayudante, ¿no? El que pasa los tornillos, el que limpia las No, cosas, pero ¿no? sí sabías trabajar. Sí, sí, sí. Sí, Después te digo, ya más sabía allá trabajar de, con sí. las manos, pero no había utilizado ese potencial que le da a uno la educación. Ujú. Es diferente. Entonces con ellos empezábamos a hacer cosas, yo era como el asistente, el ayudante, les daba pasaba una cosa para allí, el que cargaba, el que hacía. Entonces yo con eso como que me hacía lo de los fines de semana, lo de las vacaciones, lo de salir a tomar un café, comprarse un helado, y yo creo que ahí mi vida era feliz, normal, tranquila, sin problemas. Entonces, pues yo dije, yo, pues que después, o sea, ¿cómo hago esto, no? Yo lo que sé hacer es mesas, yo lo que sé hacer es cocinas, y yo qué voy a hacer en la administración pública, no. Y además mi formación era que yo me quería ir al campo a ser feliz y sembrar cositas y vivir Ahí te tranquilo. quería preguntar, sí, O sea, yo escogí la ingeniería agrícola porque me parece que Colombia tiene un potencial gigantesco en gigante. agricultura, porque creo que es un modus vivendi bien interesante, está tan tranquilo como la tranquilidad del campo, quizás a veces se vuelve tediosa, pero de verdad que es que no hay nada que te dé tanta paz como estar La recompensa conectado, del sí. campo es bien Bueno, diferente. entonces estaba yo como en eso, ¿no? Como yo, ¿qué voy a terminar haciendo allá? ¿No? Es decir, yo estudio para ser ingeniero agrícola, para irme para una finca, para estar tranquilo. Yo no sé hacer nada en el estado, no tengo ni la menor idea de eso. Entonces, ¿qué voy a hacer allá? No, es como, ¿qué voy a hacer allá? Pero bueno, pues nada, tomo la decisión, los caminos de Dios, ¿no? Los tiempos de Dios, la forma a donde Dios lo quiere llevar a uno. Entonces, bueno, ahí tomo la decisión y llego a la alcaldía, él me nombra como su secretario privado. Y soy el secretario privado de Juan Carlos durante los 4 años del periodo. Y ahí lo que hice fue aprender de administración pública todo lo que pude, porque los secretarios privados tienen una facultad y es que saben de todo, saben todo. ¿Sí? Si estás en el Consejo de Gobierno, si estás con los secretarios, estás resolviendo de todo. Cuando tú eres secretario de un área, desarrollo social o lo que sea, pues tú sabes del área, ¿no? No sabes de nada más, pues estás en tu área. Tomas habilidades. Sí, claro, yo aprendí de todo, aprendí de salud, de desarrollo social, de educación, de cultura, de impuestos, de administración, de todo. Eso me sirvió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando terminé ese periodo, pues ya tengo una experiencia y ya me enamoré del Estado, ¿no? Entonces descubrí en ese espacio que mi servicio iba a estar en el Estado, o sea, que si Dios me había puesto ahora para eso, ¿no? Una vocación bien diferente a la que tú querías, a la que tú, Bueno, sí, pero total, la he venido tratando de unir, digo, en algún momento tengo que unir ese hilo. Entonces, bueno, ahí cuando ya empecé a ganar dinerito, montamos con mis primos ya formalmente nuestro taller, ya no era el ayudante, sino era el comercial. Y bueno, me mantuve como comercial hasta ahorita, ¿no? Les ayudé muchísimo a la gestión comercial, hacíamos como, nos especializamos ya en cocinas integrales, entonces como que esa era mi fuente de ingreso alternativa de lo que estábamos haciendo allá. Se termina el periodo de la alcaldía de Juan Carlos en el 15 y entonces en el 16 tomo la decisión como de apartarme de ese espacio e irme a ayudar a varias alcaldías, a lo que aprendí, ¿sí? Y estaba en ese proceso haciendo estrategias de gobierno, estrategias de mercadeo de gobierno, y me llamaron de la gobernación de Cundinamarca a asumir un espacio como secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue como la primera gran experiencia ejecutando recursos públicos, ¿no? Antes de eso, era más una experiencia de carácter administrativa, de coordinación, de conciliación,
de cómo puedes unir varias partes para resolver un problema. Y ya esto era contratación pura y dura. Entonces empezamos a contratar como en el 18 a principios, no recuerdo bien. Y duré el 18 y el 19 con la gobernación del doctor Jorge Rey. Y luego de eso terminé, vino pandemia, que fue el año del 20. Creo que pandemia fue un año para mí muy bueno en dos sentidos. Primero, era el primer año en el que no trabajaba. O sea, si estás viendo la historia, o Sí, la sea, verdad, todo lo que se no había parado. comentábamos. Desde que Sí. aprendí a trabajar, no había parado. No había parado. Entonces, ese año paré. Pero además, ese año acá, en el negocio que teníamos con mis primos, pues eso fue el boom de los parques, de los ajedrez, de las mesas de Sí. Hawks. Un boom muy Todo lo bueno. que lo pusieron a hacer algo, Sí, es que uno quería hacer algo en la casa. exacto. Entonces, creo que el negocio creció mucho en eso. Y el 2020 se fue así. Bueno, en el 2020, cuando ya salgo de la secretaría, alguien me propone, mi primo me dice, oye, está en una vaina de alcaldes locales, ¿cómo será eso? Entonces yo me presento, paso el examen, conozco a los ediles, pero en ese momento digamos que ya había como un escenario de organización política, que ya estaba como armada la terna, porque pasa Lisset, pasa el examen, va derecho en la terna, pasan otras dos personas que eran como más conocidas en el territorio, pues yo era un absoluto desconocido, porque así como mucha gente tiene negocios, pues yo era uno más que tenía un negocio y ya, no tenía una relación más allá de eso. Pero ahí los conocí, no me metí en la terna, pero pues quedé como en una relación cordial con ellos. Y viene la pandemia, entonces como que dije, no era mi año para ser No, alcalde local, que menos mal. no, imagínate, o No, pero sea, mira lo que tú hablas de los tiempos perfectos de Dios. Y estamos acá. Ya hoy mm, 2024. sí, ahí pues bueno, pasó el tema, ya en el 21 me llaman de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá a estructurar un proyecto en donde por fin, llevaba años esperando eso, donde por fin puedo conectar la ingeniería agrícola con el servicio público, ¿no? Y es que salió una ley en el 2020 en el marco de pandemia que obliga a que las entidades que compran alimentos le tienen que comprar el 30% del valor de los alimentos a pequeños productores. Hay unos retos muy importantes porque los pequeños productores no están formalizados, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo la lógica porque ya luego empecé a montar como yo cultivo fresas en Soacha, tengo un cultivo de fresas en Soacha, me gusta Wow. mucho. Entonces entiendo la lógica de ellos, entiendo la lógica del Estado y creo que logramos el primer y único, ¿no? No creo que hayan hecho más y no sé si los vayan a hacer, que fue el primer y único convenio que se ha firmado entre la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá con la Agencia de Comercialización de Productos Agropecuarios de Cundinamarca, acá, para entregar los mercados a las poblaciones de las diferentes localidades de Bogotá. Y todo el flujo de esos mercados venía de pequeños productores de Boyacá y Cundinamarca. Entonces creo que lo logré en últimas. O sea, después del Se 21 dio la y el oportunidad. 22 se logró estructurar, fueron 2 años muy fuertes de trabajo. Y paralelamente trabajé en una cosa que me apasiona mucho porque Dios me dio la oportunidad de tener hijas y creo que eso también tiene un propósito. Y es que estructuré una estrategia de autonomía económica para las mujeres en Cundinamarca. Digamos, hay una altísima correlación, se me va el dato en este momento, pero la correlación es superior al 50% entre la capacidad de generación de ingresos de las mujeres y la ocurrencia de violencias basadas en género. Entonces, entre más independiente económicamente es la mujer, menor es la probabilidad de que sea violentada. Por supuesto que hay casos y excepciones en donde hay una mujer supremamente autónoma desde el punto de vista económico, tiene un gran trabajo, un gran ingreso, pero aún así es violentada. Eso no es la regla, es más bien la excepción. La regla es que muchas de las mujeres quisieran salir del círculo de violencia, pero no tienen No formas tiene de la forma. sustentarse por fuera del machismo estructural que se le ha permeado en el hogar, ¿no? Entonces creo que este fue un trabajo muy bonito, ayudamos a más de 3.000 mujeres a generar procesos de autonomía económica en todo el departamento. Y ahí acabó el 2023, el 2023 nace mi hija y entonces otra vez Dios mío. Entonces, bueno, yo Más lecciones. cuando nace mi hija, yo digo, no voy a trabajar más en esto es desgastante, esto lleva mucho tiempo. Y entonces voy a darme un tiempo. Y ya, terminé de calde. El tiempo. Sí, ¿no? Ahí terminé de alcalde local, pasé el examen, hice el ejercicio y pues yo creo que la cosa se fue dando muy normal, muy tranquila. A veces creo que las cosas sin buscar, o sea, sin buscarlas, se dan. Mm. Porque llegas en una Es que oportunidad, te es, presentas, no sé qué, ta. Una pregunta que sale muy a flote es, bueno, que nos decían el ingeniero agrícola, alcalde,
Muchas personas no lo relacionaban y no lo entendían, pero es que Bosa tiene un gran territorio rural y es bien importante. ¿Ahí tienes algún de pronto reto? Digamos que la ruralidad en Bogotá hacia este lado, hacia el borde occidental, no es tan amplia como hacia el borde oriental, Ajá, ¿no? Usme y Ciudad Bolívar tienen unos retos muy importantes. Pero pues nada, no soy ni de Usme ni de de Ciudad aquí a Bolívar. veces se está creciendo. Sí, aquí ya el borde occidental va teniendo a conformarse una ciudad. Pero sí, digamos que cuando, creo que el segundo comentario de la publicación, cuando salió el video de designación, fue muy chistoso, me hizo reír mucho con mi esposa. Y entonces es un comentario que dice, ingeniero agrícola, pregunta, ¿es que acaso vos haces una finca? Entonces me hizo reír mucho porque la gente tiene una concepción muy pequeña de la formación De la profesional, formación ¿no? Es profesional. como que te estereotipan, ¿no? Entonces tú eres periodista, entonces tienes que estar haciendo, no sé, solo programas, ¿no? Pero más allá de programas, uno puede comunicarle a la gente estrategias, uno puede hacer otro tipo de cosas con el periodismo, con la comunicación social. Yo pienso que la ingeniería, o lo que nunca me arrepentiré de estudiar ingeniería, es porque creo que la forma, o sea, lo que uno estudia desde el punto de vista de la educación superior, es como esas gafas que tú te pones para observar el mundo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un ingeniero que un administrador público, no es mejor uno que el otro, son diferentes. No, ninguno es mejor que el otro, son diferentes. Cada uno trae su Claro, porque conocimiento. tú pasas 5 o 6 años en una universidad en una mirada de la vida y además son esos mismos 5 o 6 años en donde tú estás empezando a formar tus criterios más importantes del pensamiento crítico, ¿sí? No, en la primera infancia desarrollas habilidades, en el colegio desarrollas relaciones sociales, pero en la universidad formas pensamiento crítico y eso es más importante que cualquier cosa. Entonces, cuando formas un pensamiento crítico siendo ingeniero, es diferente a formar un pensamiento crítico siendo comunicador social, siendo abogado, siendo administrador. Son gafas y entonces una vez tú te pones esas gafas, es muy difícil quitárselas, ¿no? Es muy difícil. Entonces ya tú miras el mundo desde la comunicación. O sea, tú Siempre está como siempre estás como, oye, tú el que chip. estás, oye, deberíamos hacer esto, oye, eso se puede hacer de esta manera, oye. Es decir, si tuvieras algún espacio de liderazgo público, con seguridad tu preocupación principal va a ser cómo es de la comunicación impacto X o Y proceso, es la forma en la que es el mundo. Entonces, más allá de que seas ingeniero agrícola, industrial, de sistemas, X, Y, Z, el apellido de los ingenieros, lo que determina es una especialidad, claro. Yo lo he dicho varias veces, yo soy ingeniero agrícola de formación, pero creo que soy servidor público de vocación, porque yo he Y con trabajado experiencia. muchísimo tiempo en esto. Yo aprendí a hacer esto hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no son 2 o 3 años, llevo más de 10 años haciendo esto. Entonces, esto es lo que sé hacer. Por supuesto que también sé sembrar fresas y papa, o sea, es decir, también lo Tienes hago. una No granja. hay Siempre hay duda, fresas. sí, pero creo que la formación es importante en la medida de eso, en que siento que cuando alguien te dice soy abogado, entonces uno dice ya uno sabe cómo entiende el mundo, De uno toda la entiende. entrevista, Soacha sale mucho a relucir. Sí, Esa sin labor duda. también como en territorio, pero más allá eres empresario aquí en la localidad. Mm, Algo que les preocupa mucho a los independientes y es como el tema de entender, crear empresa, entender, tener negocio y en la localidad con temas como de seguridad o así. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo manejarías? Bueno, hay unos problemas de seguridad serios en materia de, pues, del delito más frecuente en ese tipo de comercios. Bueno, son dos, que son hurto y extorsión, ¿no? Digamos que nosotros nunca, gracias a Dios, nos hemos tenido que enfrentar a eso porque nuestros negocios, y digo nuestros es porque yo no soy el único en la localidad que funciona así, son negocios más, lo que uno llamaría como negocios ocultos. Esa categoría está establecida como en la forma en la que uno ve los negocios, ¿no? ¿Qué significa negocio oculto? Pues que tú coges, arrendas una bodega que por supuesto tiene uso de suelo y todo el cuento, pero tú nunca tienes abierto al público, nada. Entonces eso hace que tú no seas visible ante este fenómeno de la inseguridad. Creo que para los negocios ocultos el reto es otro, el reto es el mercadeo, ¿sí? El reto es cómo logras que alguien te crea que tu producto es bueno si no tienes una sala de ventas. ¿Sí? Ese es más el reto con ellos. Entonces yo creo que voy a dedicarle gran parte de mi espacio estratégico a mirar cómo les ayudo a... Primero, creo que hay que creer que la formalidad es una apuesta importante, ¿sí? La formalidad de los negocios es una apuesta importante porque nos permite acceder a espacios, acceder a bolsas de empleo, acceder a apoyos del Estado. De hecho, nos ayuda también a cambiar nuestra cultura de cómo uno ve el negocio. Y es una apuesta en esta localidad es difícil porque hay muchísima informalidad.
¿sí? Porque la informalidad, por supuesto que sí trae costos, uno no le puede decir mentiras a la Sí. gente, ¿no? La formalidad trae costos, trae responsabilidades y muchas veces uno entonces está en un precio, en un margen de precio, que donde tú le metes formalidad, ya la vaina no se pone en números verdes, sino es en números rojos. Y entonces la gente cree que el precio va a determinar qué tan competitivo es o no. Creo que ahí está el reto. Ahora, por parte del tema de seguridad, que es más el tema de los comercios abiertos que sufren del hurto y de la extorsión, hay un reto también muy importante y es confiar. Mira, yo creo, y lo he creído desde siempre, que si hay una fuerza en la policía que responde al delito, es el Gaula. Y si hay un delito que tiene muy poca tasa de impunidad, es la extorsión. Normalmente, casi que en el 94-95% de los casos de extorsión que son denunciados terminan en captura. ¿Sí? Entonces, creo que darles confianza de que la institucionalidad puede responder a ese reto y en el otro espacio, darles confianza de que la institucionalidad puede ser un camino, la formalización puede ser un camino importante para su desarrollo empresarial. Y algo adicional y es ese acercamiento con la sociedad que tienes ahí como proyectado. Lo hemos visto, lo hemos como tenido muy presente y es el de velar por los proyectos y que sean generadores de cambios. Sí, es, digamos, si tú estás aquí en este espacio y no generas cambio, pues no existe nada, ¿no? O sea, tienes que usar esto para cambiar la vida de la gente. Si no, pues no vale la pena. No vale la pena. Y entonces uno se ve las filosofías y los pilares y todo lo que uno, todo el cuento que uno, digamos, permanentemente está repitiéndose, porque obviamente esto es tedioso, ¿no? O sea, yo lo he dicho en varias oportunidades. Quizás la gente no lo ve así, porque obviamente la gente lo que está viendo es que de pronto uno tiene un sueldo, que obviamente es un buen sueldo. Si uno compara los ingresos de las otras personas, pues es un buen sueldo. Entonces la gente ve como lo que uno ve. Entonces tiene sueldo, maneja gente, todo el cuento, ¿no? Pero detrás de esto hay un montón de responsabilidades gigantescas, ¿no? Hay tiempo de familia al que renuncias, tú tienes que trabajar sábados, domingos, estar disponible 7/24. Ayer, por ejemplo, con el tema de para los taxistas, arrancamos a las 4:30 de la mañana, ¿no? Entonces, eso sucede y hace parte de ese ejercicio. Entonces, muchas veces uno se cansa, claro, uno se cansa, porque imagínate tú trabajando a ese nivel y sales a la calle y te dicen que no se les paga nada o que no recuerdo. Eso pasa. No, claro, Entonces, sí. eso cansa, pero ¿qué es lo que nos motiva o qué es lo que me motiva a mí personalmente como funcionario público? Creo yo que es eso, ¿no? Es, digamos, dentro de todo lo que te dice, tú tienes la capacidad de transformar vidas. O sea, la tienes en la mano. Quizás no en unos niveles como los puede tener el alcalde mayor de Bogotá o el presidente de la República, pero en tu espacio, en tu localidad, particularmente en este espacio, tienes la posibilidad de cambiar, aunque sea una vida. Y creo que si tú eres capaz de transformar, aunque sea una vida, esto valió la pena, ¿no? Entonces, por eso la cercanía, porque ¿cómo tú sabes qué vidas vas a transformar si estás acá encerrado? O sea, ¿cómo sabes tú cómo la transformación si es real si empezamos a revisar las cosas solo con un papel, ¿no? Pues toca estar con la gente y toca garantizar la transformación de esas realidades. Bueno, ahí tenemos una gran historia con nuestro líder el día de hoy. Muchísimas Pero gracias no hay por historias más el interesantes. tiempo, por el espacio y por supuesto por compartir esta historia de vida, este conocimiento, esta experiencia que has tenido y que has venido trabajando con Mi Voz Estéreo y con RCH Radio Internacional y por supuesto con nuestros oyentes. Y ya para finalizar, un mensaje que quieras enviar, no sé, en general a nuestros oyentes como líder o más allá como persona. Mm. Pues, sí, ¿tú tienes especialización en hacer preguntas complejas? Especialización en hacer preguntas complejas para responder en 3 minutos. En uno. Bien, uno. Ok. Sino como un Bueno, pues, mensaje. ¿qué te digo? Hay varios mensajes que yo he venido transmitiendo, ¿no? Hablábamos con el equipo de comunicaciones y es que yo creo que si hay una cosa que creo que es importante en estos roles es inspirar, ¿no? Yo particularmente, pues como lo hemos visto, yo soy hijo de la inversión pública en todos los niveles, porque yo estudié en un colegio público, la secundaria, estudié en una universidad pública y todos los sueldos que he tenido, pues la mayoría de ellos, aparte de los negocios privados que tengo, pues han venido del Estado. ¿Sí? Entonces yo soy como un producto, como un caso de éxito de la inversión estatal. ¿Sí? Entonces, si uno es capaz de
transmitirle eso a las personas. Creo que al otro lado, algún día, si alguien ve esta entrevista o un extracto de la misma, va a decir, creo que se puede, Se creo que puede yo lograr. también podría hacer eso, creo que yo también podría tener una capacidad de liderar y de transformar. Entonces yo creo que el mensaje que he venido tratando de transmitir, que es como transversal a todo, es el reto más importante que uno puede llegar a tener como alcalde local, es ser capaz de inspirar, ¿no? Entonces, ¿tú qué inspiras? Que, bueno, hay gente que puede inspirar pues sentimientos negativos, ¿no? O otros van a inspirar sentimientos positivos, ¿no? Entonces, naturalmente, uno debería ser un modelo inspiracional positivo para que las personas que están viendo ese espacio de poder digan algún día quisiera alcanzar ese espacio de poder para eso que está haciendo él, porque quisiera algún día no tener mi historia de hablar, que tampoco, pues, no soy Mahatma Gandhi ni nada de esas vainas, pero sí creo que hay un espacio en donde digan, oiga, qué chévere, lo he logrado y yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, el mensaje central en ese sentido es, creo que el servicio público tiene unas oportunidades muy importantes de servirle a la ciudadanía, de alcanzar el proyecto de vida y de ser modelo inspiracional. ¿Sí? Entonces, yo vengo a eso, o sea, yo vengo a servirle a la ciudadanía, a poder garantizar que ese servicio se transforme en cosas tangibles para la gente y que en últimas eso que uno hace en el servicio y en lo ser tangible se vuelva un modelo inspiracional, que la gente vea la alcaldía, vea el servicio público, no solo en mí, porque no es un proyecto personalista, sino que vea que todo lo que hacemos todos los días se vuelve un motor de transformaciones, ¿no? Entonces, como para cerrar en ese espacio es, todos podemos ser líderes en las diferentes áreas. ¿Sí? El liderazgo no es una cosa, el liderazgo es diferente al carisma. Entonces, tú puedes ser líder en todo lado si no tengas carisma, porque, ay, no, es que yo soy introvertido, no sé qué. Y esos modelos de liderazgo inspiran, o sea, todos tenemos la capacidad de inspirar. Y en este espacio en la alcaldía local, lo que quisiera yo hacer es poder tener la capacidad de transmitir eso que yo sé, eso que sé hacer, a la inversión pública para que los demás vean en esto que hacemos, no necesariamente en mí, sino en esto que hacemos, un modelo inspiracional. Y eso entonces se traduce en que pues queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas rápido, queremos que las cosas que estamos haciendo le sirvan a la gente. Y allí van a tener siempre una persona que va a estar atenta a escuchar para que eso sea una realidad y a resolver para que eso sea una realidad. Ese sería como un mensaje que trata como de condensar todo lo que hemos venido hablando acá para que la gente se lo lleve. Creo que sería como un mensaje de cierre. Y Bueno, los sí, se tres fue. pilares que no se les puede olvidar: la fe, familia Y y el el servicio. servicio. Sí, Fabián, muchísimas gracias por ese tiempo, realmente es muy valioso. Y nada, esperar trabajar muchísimo por la comunidad, por bueno, Bosa y todos nuestros oyentes que estuvieron ahí bien conectados. Muchísimas gracias por su tiempo. Déjenos en los comentarios si tienen preguntas y demás. Y nos vemos en otra oportunidad. Mi nombre es Andrea Pineda, conductora de Facetas, y fue un placer gigante estar un día más acá. Bendiciones y chao, chao.